Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas, sean todos bienvenidos a este espacio que es especial para ustedes. El día de hoy me honra presentar a la licenciada, permítame, a la licenciada María de los Ángeles Hernández Mendiazal. Ella es licenciada en Psicología egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad IEU, Campus Puebla. Actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Atención a Personas y Comunidades en Situación de Vulnerabilidad y en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día de hoy nos honra especialmente con su plática, el cual es el Día Mundial contra la Toma del Abuso de las Personas Mayores. Toma y conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Sin más por el momento, le agradezco muchísimo, licenciada María de los Ángeles, bueno, señorita licenciada Ángeles, le doy totalmente la bienvenida a la Fundación Vélez nuevamente en esta plática. Bienvenida. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles por aquí otra vez. Muy honrada de estar con ustedes. Ya voy a pasar a formar parte de la casa. Ya afortunadamente pues he estado con ustedes en otras pláticas, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, pues como bien dice Luis Ángel, es una plática especial el día de hoy. Ahorita vamos a revisar qué es lo que se conmemora, por qué, el sentido de esta plática que es muy importante. Y bueno, pues sin más, porque no tenemos mucho tiempo, les voy a compartir mi presentación. Agradezco muchísimo a las personas por ahí, estaba escuchando que de pronto pues no tienen mucho tiempo para conectarse, como Emma, la estaba escuchando, qué fortuna que pueda estar conectada un ratito. Espero que valga la pena con esta información que les vamos a compartir. Y bueno, pues entonces les pongo mi presentación para ya comenzar y que no se nos acabe el tiempo. Me parece que ahí ya deben estar viendo la presentación, ¿verdad, Luis Ángel? Ahí está ya mirándose bien. Así es, sí, así es. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba Luis Ángel, hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Les voy a compartir cuál es el objetivo de esta actividad y ahorita les voy a platicar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Y pues el objetivo es sensibilizarnos sobre la importancia de reflexionar acerca de las implicaciones que tiene este día, el Día Mundial de la Toma de Conciencia y del Abuso y Maltrato en la Vejez, con la finalidad de establecer acciones para fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos de esta población. Fíjense que traigo información muy interesante. Básicamente vamos a platicar acerca de cuáles son, como dice el objetivo, pues las implicaciones de este Día Mundial en este grupo de atención prioritaria, que es el grupo de las personas mayores. Voy a intentar pues darles algunos datos que esperaría yo que les hagan sentido y que les expliquen un poco el por qué se establece este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Entonces, bueno, voy a dar algunos datos generales, voy a explicar un poquito cuáles son las bases o cuáles son los fundamentos para que se haya establecido este día. Entonces, espero ser clara. Si tienen alguna duda, ya lo saben, pueden abrir su micrófono, preguntarme, o si se quieren esperar hasta el final, no tengo ningún problema. Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que les quiero compartir para tratar de entender por qué, por qué tiene tanta importancia este Día Mundial, como muchos otros días internacionales, días mundiales, que ahorita les voy a explicar un poquito esa parte. Pero vamos a ver cómo este Día Mundial está asentado en lo que se conoce como agenda pública. Explico un poquito lo que significa la agenda pública, porque fíjense que pensaría que a todas las personas nos interesa mucho saber qué se está haciendo con respecto a determinadas problemáticas,
pues en el ámbito de los estados, desde los gobiernos, desde los estados, desde las autoridades, ¿qué se hace con respecto a esto que se conoce como agenda pública? La agenda pública, pues es un proceso a través del cual algunos asuntos o algunos problemas públicos adquieren interés y los estados o los gobiernos pues ponen el foco, ponen la luz sobre esas situaciones que están ocurriendo en determinado momento. La agenda pública sí tiene una dimensión geográfica, histórica, en el sentido de que no siempre han sido los mismos problemas sobre los cuales se ha intervenido, sobre los cuales los estados o los gobiernos han intervenido. Ustedes saben que pues día a día hay transformaciones sociales que tienen que ver con asuntos económicos, políticos, culturales, en fin. Entonces, esta agenda pública, pues insisto, son estos asuntos o estos problemas sobre los cuales los estados ponen la luz y bueno, pues evidentemente son cuestiones que tienen que ser atendidas de acuerdo a su nivel de importancia. No quiero decir que hay cosas que no son importantes, pero sí quiero decir que hay cosas que requieren ser atendidas con una urgencia pues mucho más fuerte, que tienen que ser atendidas de acuerdo al nivel de la problemática o de acuerdo al nivel del asunto que se está tratando. Entonces, bueno, van a ver cómo conforme se vaya desarrollando la plática, pues les va a hacer sentido el por qué estamos hablando de este tema de la agenda pública. Entonces vamos a ver cómo este Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato a la vejez, pues se sitúa en lo que conocemos como agenda pública. Entonces, bueno, una de las dimensiones más relevantes de la agenda pública es la inclusión y la atención de los asuntos que se han identificado como problemáticas sociales, las cuales requieren de un análisis profundo sobre sus causas y consecuencias, además de una intervención urgente e integral, que es esto que les comentaba. Seguramente habrá muchos asuntos que se inscriben dentro de la agenda pública, que están establecidos en la agenda pública, pero habrá otros que son pues mucho más importantes y mucho más urgentes de atender por las implicaciones que puedan tener, por las consecuencias que se puedan generar de estas problemáticas sociales. Entonces, fíjense qué interesante, porque podemos encontrar que existe una agenda pública nacional, pero también una agenda pública internacional. Es decir, hay asuntos a nivel interno que tienen que ver con nuestro país específicamente, que tienen que ser atendidos, son asuntos relacionados pues específicamente con una política, con una forma de gobierno, con una, como les comentaba hace un ratito, con una geografía, con una historia en particular, de acuerdo pues a lo que se va presentando día a día. Y entonces, por ejemplo, podemos encontrar que un tema de la agenda pública a nivel nacional, pues evidentemente es el tema de la crisis sanitaria, ¿no? Que estamos viviendo. Fue algo completamente inesperado, fue algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, que ha tenido consecuencias devastadoras para muchísimas personas. Entonces, lo que hace el Estado y el gobierno específicamente en turno, pues es atender, inscribir ese asunto en esta agenda pública y atender esta situación, esta crisis sanitaria, establecer estrategias, establecer políticas públicas, establecer hasta marcos normativos para poder hacer frente a esta situación, a este problema que estamos viviendo. Y de ahí, bueno, pues se pueden derivar muchísimas otras cuestiones, como por ejemplo, se ha hablado mucho últimamente acerca del tema de la recuperación económica, que evidentemente pues va junto con pegado con esta crisis sanitaria. A este gobierno, al país, a las personas nos ha costado mucho en términos de salud, por supuesto, en términos desafortunadamente de vidas humanas, en términos de golpes al sistema de salud, al sistema económico. Entonces, un tema que está situado en la agenda pública, pues es esta recuperación económica de la que últimamente se habla. Y podemos hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo
temas de movilidad, temas de seguridad, temas de educación, en fin, ¿no? Cuestiones que se van estableciendo en esta agenda, que tienen que ser resueltas, que se tienen que enfrentar, pues para que un país camine como debe de caminar. Entonces, bueno, eso se refiere a la agenda pública, pero por el otro lado también tenemos una agenda pública internacional. No sé si ya les he platicado en alguna otra conferencia que tuvimos, me parece que tuvimos una conferencia sobre igualdad de género y les platicaba acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible, o como también se le conoce como la Agenda 2030, fíjense qué importancia tiene este nombre de la agenda, por eso quise empezar explicando un poquito este asunto de la agenda pública nacional e internacional. Estos objetivos de desarrollo sostenible, les recuerdo un poquito que en septiembre del 2015, líderes y lideresas del mundo pues se reunieron porque pues el mundo está enfrentando situaciones complicadas, emergencias, problemáticas en todos los sentidos que tienen que ser resueltas. Entonces, estos líderes y lideresas acordaron una serie de objetivos, por eso es que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, para hacer frente a todas aquellas problemáticas que tienen un impacto directo pues en el desarrollo de los países que viven estas problemáticas. Entonces, ¿cuáles son estas problemáticas? Pues, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema del cambio climático, el tema del rezago educativo, el tema de la inseguridad, el tema de la salud, de estas problemáticas de salud a nivel mundial. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible están dirigidos a resolver estas problemáticas que se plantearon en esta reunión en septiembre del 2015. Y a esto se le conoce como Agenda 2030. Entonces, de una manera muy, muy general, para que ustedes vayan situando el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues como parte de esta agenda que se trabaja no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, indudablemente en esta agenda se prioriza la necesidad de atender a las personas que integran los grupos en situación de vulnerabilidad. Antes se conocían, bueno, se siguen nombrando como grupos en situación de vulnerabilidad, pero ya últimamente pues hay una tendencia a llamarles como grupos de atención prioritaria, es decir, grupos que necesitan una atención urgente, una atención primaria. ¿Por qué? Pues porque se encuentran en una situación en donde sus derechos, sus necesidades más elementales, sus necesidades fundamentales, pues están siendo golpeadas, digámoslo así. Histórica, sistemática y estructuralmente estos grupos han sufrido prácticas de exclusión y de discriminación, y esto pues evidentemente les coloca en un lugar de desventaja y de riesgo social, viviendo violaciones graves a sus derechos humanos. Y es el caso de la atención a las personas mayores. Creo que también les comentaba a ver, déjenme, voy a dejar de compartir. Ya saben que yo comparto y dejo de compartir para interactuar un poquito con ustedes y hacer algunas preguntas. Ustedes recordarán cuáles son los grupos de atención prioritaria o los grupos en situación de vulnerabilidad, como todavía se les llama. ¿Alguien quiere comentar? Algunos de los grupos que conocen, si es que se acuerdan. Si no se acuerdan, no pasa nada, ahorita los vamos a comentar. Sí, Guadalupe, le escuchamos. Los grupos de personas y niños y adultos con discapacidad. Exactamente, las personas con discapacidad, que fíjense también, ahí, como les comentaba hace un ratito, pues hasta los nombres van cambiando. Ya ahora, pues hay una tendencia también a llamarles el grupo de la diversidad funcional, ¿no? Porque hay una diversidad de funciones
este término de discapacidad ya parece ser que va como saliendo, como se está modificando. Entonces, pero efectivamente, uno de los grupos es el grupo de las personas con discapacidad o el grupo de la diversidad funcional. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más recordará algún otro? ¿No? Pues de Bueno, los adultos mayores. claro, efectivamente, las personas mayores. Entonces, bueno, les recuerdo un poquito, estos grupos son, por ejemplo, el grupo de las personas mayores, el grupo de las personas de la diversidad funcional, las personas migrantes, las personas de comunidades indígenas, las personas que viven con VIH-Sida, las personas, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. Se me están yendo por ahí algunos otros, pero bueno, básicamente son las personas trabajadoras del hogar, las personas de la diversidad religiosa, las personas afrodescendientes. ¿Mande? Diversidad sexual. Exactamente, también los grupos de la diversidad sexual, o como se le conoce también, algunos los llaman, o les llaman, las personas de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, efectivamente, esos son algunos de los grupos. Entonces, bueno, vuelvo a compartir mi pantalla para que... A ver, por acá, estoy por acá. Sí se mira, ¿verdad? ¿Sí lo están mirando? Sí. Sí, sí se ve. Gracias. Por nada. Entonces, bueno, pues estos grupos, como les comenté, pues han vivido desafortunadamente de manera sistemática esta exclusión, estas prácticas de discriminación, y pues como les comenté, evidentemente, pues el grupo de las personas mayores no es la excepción. Entonces, vamos a ver cómo de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, tenemos una Ley General de Desarrollo Social, los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos de núcleos de población y de personas que por diferentes factores o por la combinación de ellos, ¿cuáles pueden ser estos factores? Por ejemplo, una persona adulta mayor, vamos a hablar de este grupo, puede presentar esta condición, es decir, ser una persona mayor, pero además vivir en situación de pobreza, pero además pensemos en que a lo mejor es una mujer, que también sería otra condición, otro factor, entonces ya tenemos tres, fíjense. Es una persona mayor, es mujer, vive en condición de pobreza, a lo mejor no tiene familia, no tiene seguridad social, no tiene servicio médico, vive en condición de pobreza, a lo mejor tiene una condición de analfabetismo. Entonces, todas estas condiciones, todos estos factores se van combinando y entonces, debido a todos estos factores, esa persona o esos grupos de personas enfrentan situaciones de riesgo o de discriminación que por supuesto pues les van a impedir alcanzar un mejor nivel de vida y por lo tanto pues requiere de la atención específica. Por eso se les llama grupos de atención prioritaria, porque requieren de esta atención prioritaria, pues por todas estas condiciones que se suman y que la ponen en una situación de desventaja. Y eso es lo que establece esta Ley General de Desarrollo Social. Entonces, bueno, algunos de estos grupos vamos a ver cómo, déjenme, ay, espérenme tantito, como algunas, aquí tenemos en esta lámina algunas problemáticas que presentan algunas, no crean que están aquí establecidas todas, son algunas de las problemáticas que presentan estos grupos, algunos de los grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, aquí tenemos al principio el grupo de las juventudes. Entonces, este grupo de las juventudes, de acuerdo a la encuesta nacional de discriminación que hace el INEGI,
pues dos de las problemáticas, de las principales problemáticas que presentan son falta de empleo y falta de recursos económicos, ¿no? Fíjense que es muy interesante si ustedes tuvieran un poquito de tiempo y curiosidad, perdón, se pueden meter a internet a revisar esta encuesta nacional sobre discriminación y dice cosas bien interesantes. Esta encuesta pues habla acerca de las problemáticas que presentan estos grupos de atención prioritaria que les estoy comentando. Y por supuesto, pues ahí vamos a encontrar información sobre el grupo de las personas mayores. Pero bueno, les comentaba, por ejemplo, tenemos aquí el grupo de las personas con discapacidad o el grupo de la diversidad funcional. Dos de las problemáticas, de las principales problemáticas que presentan es que las calles, las instalaciones y los transportes que tenemos en esta ciudad y me parecería que en toda la República, en todas las ciudades, pues es un problema. Las personas de la diversidad funcional presentan mucha dificultad para poder acceder a un derecho muy importante que tenemos todas las personas, que es el derecho a la movilidad, ¿no? Entonces, imagínense ustedes con las condiciones que presenta la ciudad con el transporte que es absolutamente inaccesible para las personas con discapacidad, las calles, las instalaciones. Por ahí nos podemos encontrar ya ahora algunos edificios que cuentan con instalaciones especiales para que las personas con discapacidad puedan acceder, pero me parece que no es la mayoría, al contrario, son los menos edificios los que cuentan con con esta infraestructura para que las personas puedan acceder a estos servicios. Entonces, por otro lado, tenemos a las personas de la diversidad religiosa, y dos de los problemas que presentan es la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones. El gobierno apoya más a la religión que predomina en el país. ¿Cuál, en el caso específicamente, o podemos encontrar, ¿no? De acuerdo a de qué país estemos hablando, pues la religión que sea la que predomina en ese país. Y por el otro lado, pues tenemos al grupo de las personas mayores, evidentemente. Dos de los problemas que presentan es que tienen una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, y la otra sería la falta de oportunidades para encontrar trabajo. Tenemos también al grupo de las niñas, niños y adolescentes que están presentando pues un incremento en la problemática del uso de las sustancias, la falta de oportunidades para seguir estudiando. Tenemos también las problemáticas que presentan las mujeres, como son delincuencia e inseguridad y la violencia. Y por último, en este ejemplo que nos ponen, pues las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Que presentan falta de prestaciones laborales y malas condiciones laborales. Entonces, estos grupos de atención prioritaria que se establecen en esta Ley General de Desarrollo Social que les acabo de comentar, bueno, pues es importante como tener esta mirada integral de cuáles son las problemáticas que presentan estos grupos, e insisto, esta explicación me parece que les va a hacer mucho sentido cuando hablemos acerca de la importancia de lo que se conmemora el día de hoy. Entonces, bueno, pues para allá vamos. ¿Para qué sirven los días internacionales y mundiales? Fíjense, qué interesante. Sirven para sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante que está pendiente en las sociedades, para que a través de la sensibilización los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas, o para que la ciudadanía así lo exija a sus representantes. Entonces, hace ratito les comenté la importancia de la agenda pública. En la agenda pública, una de los temas centrales de la agenda pública es que son los estados, los gobiernos, quienes, como les decía, pues ponen la luz sobre determinados asuntos. Pero fíjense que también existe el tema de la agenda ciudadana. Y entonces, una de las dimensiones muy importantes de la agenda ciudadana es que la ciudadanía participe en todos los asuntos que les conciernen. Entonces,
Me adelanto un poquito, quizá a una de las conclusiones, pero me parece que es un buen momento por lo que estamos leyendo de para qué sirven los días internacionales y mundiales, y es que en cuanto a estas problemáticas sociales que estamos viviendo, que estamos teniendo, la participación ciudadana es fundamental. Entonces, si ustedes forman parte de un grupo de atención prioritaria, que es el grupo de las personas mayores, pues también hay cosas que ustedes pueden hacer para ayudar, para abonar a resolver todas las problemáticas a las que se enfrentan ustedes, que forman parte de este grupo de atención prioritaria. Ahorita al final vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo quería comentar porque una de las funciones de los días internacionales y los días mundiales es que la ciudadanía pues tome parte de las soluciones de estas problemáticas que se presentan. Entonces, bueno, pues así digo, por poner algunos ejemplos, podemos encontrar el Día de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, el Día de la Mujer, que ya saben, es el 8 de marzo, el Día de las Personas Mayores, que es el 1 de octubre, y en fin, ¿no? No nos podemos encontrar con un sinfín de días nacionales, de días internacionales y días mundiales, quienes son establecidos estos días, estas conmemoraciones, pues a nivel internacional se establecen por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces eso es importante mencionar. Entonces, bueno, pues para esto sirven los días internacionales y mundiales. Y vámonos directo al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y fíjense que la Asamblea General de las Naciones Unidas justo designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. El objetivo de este día es invitar a la sociedad en general, fíjense cómo no nada más está implicado el Estado. Hay que recordar que el Estado tiene obligaciones cuando se habla de derechos humanos de la ciudadanía. El Estado tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Pero como les comentaba hace un momento, también existe esto que se conoce como agenda ciudadana, en donde la ciudadanía forma parte o toma acciones desde sus lugares, desde sus trincheras, desde sus posibilidades de participar para pues resolver estas problemáticas que se presentan, y no solamente para resolver las problemáticas que se presentan, sino para participar en la vida social, en la vida económica, en la vida política, en la vida cultural de un país. No necesariamente tiene que ver con problemáticas o no exclusivamente está vinculado con el tema de las problemáticas, sino formar parte en general de toda la vida productiva de un país. Entonces, el objetivo de este día, como les decía, es invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que se ocasionan a un adulto mayor al ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza y productoras de daño o angustia. Entonces, se crea una vez que se ha reconocido una problemática, es decir, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel internacional. Acuérdense que les comenté que líderes y lideresas del mundo se reúnen y dicen, a ver, tenemos muchas problemáticas que están frenando el desarrollo de los países, no solamente el desarrollo de los países, sino el desarrollo individual, el desarrollo de las personas en particular. Entonces, una vez que se reconoce que existe una problemática, entonces, bueno, pues se establecen determinadas acciones. Por eso es que se genera esta agenda pública a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, bueno, pues una de las problemáticas que se ha puesto sobre la mesa ya desde hace un tiempo, mucho tiempo, es el tema de la exclusión, de la discriminación que viven las personas adultas mayores, o bueno, las personas mayores, porque también este nombre se ha ido modificando, entonces, bueno, ya hoy se conoce como las personas mayores. Entonces, este día se designa para poner la luz sobre este grupo de personas
pero no nada más para poner la luz y decir, ay, miren, qué terrible se la pasan algunas personas mayores, sino para implementar acciones, evidentemente, y para que se genere una cultura de respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, los estados pues establecen políticas públicas. Una vez que se reconoce esta problemática, se generan políticas públicas para poder intervenir sobre esas problemáticas que presenta un grupo en particular, como es el de las personas mayores. Se hace, quiero decirles, para que tengamos una visión como más amplia de todo esto, es que esto se hace con todos los grupos de atención prioritaria. Es decir, existe, por ejemplo, la agenda de género, que es una agenda muy robusta, es una agenda muy fuerte en términos de todo lo que se ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional para poder erradicar las problemáticas, las múltiples problemáticas que vivimos las mujeres en el mundo. Y fíjense que me parece que esto es algo muy interesante para ustedes. Siempre, a ver, voy a dejar de compartir un momentito. Hace ratito comentábamos Luis Ángel y yo, que me decía, bueno, voy a tomar lista de las personas que estuvieron presentes, y bueno, le decía yo, acuérdate que hay que poner hombres, mujeres, ¿no? Y le decía, bueno, básicamente mujeres, porque son las que están en esta, pues en esta plática, ¿no? Entonces, fíjense qué curioso. Las personas que nos acompañan en esta plática, ustedes que están aquí acompañándome en este momento. Bueno, tenemos a dos hombres, Luis Ángel y Gabriel. Gabriel Ángel, también se llama Ángel, son tocayos. Luis Ángel y Gabriel Ángel. Entonces ya son dos hombres. No sé quién es Gabriel Ángel, a lo mejor ahorita que termine la plática tengo la oportunidad de conocerle. Entonces, pero pues las personas usuarias, digamos, de este servicio que la Fundación muy afortunadamente ofrece, pues son mujeres. Entonces, miren cómo ustedes presentan esta doble condición que las hace pertenecer a estos dos grupos en condición de desventaja. Por un lado, son personas mayores y por el otro lado son mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que esta agenda se establece para todos los grupos de atención prioritaria. Bueno, el tema con el que estamos trabajando el día de hoy, pues es el tema de las personas mayores, pero acuérdense que en otra ocasión platicamos sobre el tema de igualdad de género, ¿no? Y entonces hablábamos de todas estas condiciones y todas estas problemáticas que vivimos las personas que somos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, era importante comentarles. Déjenme seguir compartiendo. Y bueno, entonces, este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fíjense qué interesante, es una información súper interesante. Coincide con dos eventos importantes. Por un lado, da inicio la década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable. ¿Por qué les platico esto? Que a lo mejor es mucha información, a lo mejor un poquito teórica, pero fíjense que es muy interesante que ustedes sepan, como les dije hace ratito, en qué se sostiene este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. El impacto que tiene, la trascendencia que tiene y todo lo que hay detrás. O sea, no solo todo lo que hay hacia adelante, todo lo que implica hacer hacia adelante, sino todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás para visibilizar la condición de que viven las personas adultas, las personas mayores en el mundo, y todas las acciones que se llevan a cabo, insisto, para revertir estas situaciones problemáticas. Entonces, este Día Mundial de Toma de Conciencia coincide con el inicio de la década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable. Esta década implica que durante 10 años se van a llevar a cabo acciones muy concretas y muy específicas para resolver estas problemáticas, para revertir estas problemáticas que enfrentan las personas mayores alrededor del mundo.
Entonces, déjenme platicarles nada más un poquito esto de la década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable. Esta ofrece la oportunidad de que haya una colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, las personas profesionistas, las instituciones académicas, medios de comunicación y el sector privado. Fíjense, por ejemplo, aquí hablando de la sociedad civil, pues Fundación Vélez es una organización de la sociedad civil que procura este apoyo, este acompañamiento. La verdad desconozco cuáles son todas las actividades que tienen al interior de la fundación, pero por lo que poco que he escuchado, pues tienen muchísimas actividades que supondría yo que tienen el objetivo de colaborar para que las personas mayores pues puedan vivir una mejor vida, tener condiciones de vida más saludables en todos los sentidos. No nada más estamos hablando de la salud física, sino también de la salud emocional, en todas las dimensiones o en todos los niveles de las personas usuarias de este servicio. Entonces, esta década del envejecimiento saludable lo que hace es unir esfuerzos de todos estos entes, gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas mayores, de sus familias y de las comunidades en las que viven. Entonces, fíjense, esta es una iniciativa a nivel internacional, porque esta década la propone la Organización de las Naciones Unidas. Y hay que recordar que todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, como México, México forma parte de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, pues tiene que, digamos que tiene que cumplir con todas esas directrices o con todos esos criterios que se establecen a nivel internacional para poder procurar a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía mexicana, y específicamente a las personas mayores, porque este proyecto está dirigido a las personas mayores, pues todas aquellas acciones para que puedan mejorar su calidad de vida. Y entonces, bueno, pues tenemos programas sociales, tenemos fundaciones que se dedican a trabajar, perdón, organizaciones que se dedican a trabajar con las personas mayores, tenemos programas a nivel gubernamental, tenemos por ejemplo, las casas del adulto mayor, tenemos estas políticas públicas como por ejemplo las pensiones, tenemos políticas públicas en materia de salud que están dirigidas a que las personas mayores cuiden su estado de salud junto con las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace este proyecto de la década del envejecimiento saludable, es lo que hace, procurar y promover digamos, como establecer todas estas acciones, pues para lograr que este grupo en particular pueda tener esta atención y entonces, pues mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es esto del envejecimiento saludable? Fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que el envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Entonces, bueno, ya entendimos cuál es el objetivo de esta década del envejecimiento saludable. Pues esto, permitir que las personas mayores vivan en bienestar. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante. Pero fíjense que yo les voy a decir una cosa y se los quiero compartir. Me parece que hay que pensar que esto no solamente está dirigido a las personas mayores, que bueno, esa es la intención y ustedes son el grupo de atención prioritaria, por supuesto, sino que fíjense que tendríamos que empezar a cambiar un por ahí el chip que tenemos en la cabeza, y esto valdría la pena que ustedes lo comentaran con sus familiares, con sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos, sus sobrinas, sobrinos, quienes tengan a su alrededor, amigas, amigos, y esto nos hace pensar mucho
en lo que las personas que todavía no llegamos a ser personas mayores, pero que para allá vamos, esperemos que la vida nos permita llegar a ese lugar, pero que también nos llama la atención para prepararnos y llegar ahí, ¿eh? Hay que pensar en esa época de la vida en donde tenemos que estar preparadas, tenemos que estar preparados y vivirla de una manera distinta y generar una interpretación y una lectura distinta de lo que significa la vejez, ¿no? Entonces me parece que esta información también es muy importante que ustedes la repliquen, porque como les comento e insisto, pues ojalá tengamos la oportunidad las personas que no estamos ahí todavía de llegar ahí y de poder tener estas habilidades y estas capacidades para poder tener pues una vida una vejez saludable, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, bueno, les sigo compartiendo. Y bueno, ¿se acuerdan que les comenté que me regreso un poquito, que este Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato coincidía con dos eventos importantes? Por un lado, la década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, y por el otro lado, coincide también con la cuarta revisión y evaluación de la implementación de algo que se conoce como Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Este plan de acción se estableció en el año 2002, por eso les digo que esto ya tiene mucho tiempo, desde hace mucho tiempo se ha puesto como la luz en este tema de lo que se necesita trabajar con el grupo de las personas mayores. Entonces, este plan de acción pues representa que los gobiernos vinculen estas cuestiones del envejecimiento no solamente con una cuestión individual o no solamente con una cuestión de un momento en el ciclo de la vida de las personas, sino que esta cuestión del envejecimiento se vincule con otros temas muy importantes como por ejemplo el desarrollo social, económico y los derechos humanos. Entonces, fíjense, este plan de acción está firmado por los miembros de la ONU, México entre ellos, y bueno, pues esto obliga a los estados a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, específicamente de este grupo de las personas mayores. Entonces, bueno, este plan de acción, fíjense, para que vean la importancia que tiene y el alcance que tiene este plan de acción, implica tres criterios centrales o está pensado desde tres dimensiones importantes. Por un lado, las personas de edad y el desarrollo, es decir, cómo seguir generando acciones que permitan a las personas mayores que su desarrollo no se detenga solo por llegar a cierta edad, sino que su desarrollo en todos los sentidos, su desarrollo en términos de salud, su desarrollo económico, su desarrollo intelectual, su desarrollo físico, siga avanzando. Por el otro lado, el otro criterio sería el fomento de la salud y el bienestar en la vejez. ¿Cómo generar estos criterios, estas políticas que ayuden o que abonen a que las personas mayores vivan en condiciones de bienestar, digámoslo así, este momento del ciclo de la vida? Y por el otro, pues crear un entorno propicio y favorable. Esto implica la familia, la comunidad, incluso si nos metemos un poquito a leer un poquito este plan de desarrollo, pues están implicadas cuestiones como evidentemente la vivienda, pero también se habla del entorno comunitario, de las calles, de que también la geografía, digamos, del lugar sea accesible para las personas mayores, porque también muchas veces la vejez desafortunadamente está acompañada de determinada discapacidad. Todas las personas podemos tener una discapacidad, no necesariamente es una discapacidad congénita, sino que puede ser una discapacidad adquirida justo por la edad. Entonces, este plan de acción habla de todos estos elementos que son
necesarios e indispensables para que las personas adultas se puedan desarrollar en un entorno de bienestar y en un entorno favorable. Entonces, bueno, pues me pareció interesante compartirles esta parte porque creo que, insisto, este Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato a la vejez tiene todas estas implicaciones. Se trata de todo esto que les estoy comentando. Entonces, bueno, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alienta a los gobiernos a que presten mayor atención a la creación de acciones dirigidas al cuidado de las personas mayores a través de diferentes estrategias como las siguientes. Fíjense, la Asamblea, hay que recordar que este Día Mundial fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU tiene diversas agencias que se ocupan de trabajar con determinadas cuestiones de tipo social, económico, político, y que tienen una incidencia directa en el desarrollo de los países y, por supuesto, pues en el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas le pide a los gobiernos que forman parte de la ONU, a que lleven a cabo estrategias para el cuidado de las personas mayores, específicamente del cuidado de las personas mayores. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias? Vamos a ver. 1, tenemos que erradicar la pobreza. Vamos a hablar específicamente del Estado mexicano, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que debe llevar a cabo para cuidar a sus personas mayores? 1, erradicar la pobreza entre las personas de edad, en particular las mujeres. Tener en cuenta la trayectoria vital de las personas en su totalidad. Fomentar la solidaridad intergeneracional, es decir, la solidaridad entre las abuelas, los abuelos y las nietas y los nietos, ¿no? Por poner una brecha generacional. Promover el empoderamiento de las personas mayores, promover sus derechos, promover la sensibilización sobre el proceso de envejecimiento, proporcionar por parte de las familias y comunidades cuidados y protección a las personas a medida que envejecen. Por eso les digo, qué importante es no solamente voltear a mirar a las personas mayores, sino entender que una gran parte de la población, para allá vamos caminando. Ahorita les voy a dar un dato sobre esto. Evaluar la mejora del estado de salud de las personas de edad, en particular en función del género. Fíjense cómo aquí sí es muy importante cómo se pone, digamos, cómo hay una inclinación muy importante a mirar que no solamente se tiene que atender a las personas mayores, sino que las mujeres mayores son en su mayoría las que presentan mayores dificultades, porque se juntan estas dos condiciones, el ser persona mayor y el ser mujer. Y bueno, pues el último es la última acción que se debería de llevar a cabo de acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas y que solicita al Estado mexicano, a muchos estados, a muchos países, pero en particular el Estado mexicano, es llevar a cabo acciones para reducir la discapacidad y la mortalidad entre las personas mayores. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las acciones que se llevan a cabo y me interesaba mucho compartírselas para que ustedes tengan este panorama completo de por qué, insisto, qué hay detrás, qué hay adelante y qué hay detrás de este Día Mundial de la Toma de Conciencia de la toma de conciencia del abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Entonces, bueno, vamos rapidísimo a ver algunos datos generales sobre la situación de las personas mayores y ya vimos hace un momento pues que las personas mayores son víctimas a diario de discriminación y exclusión social, lo cual podemos definirlo como un problema social mundial que afecta tanto en la salud como en otros derechos humanos de millones de personas mayores. Y es, por tanto, un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional, que es lo que acabamos de platicar, ¿no? Ya
la atención, perdón, de la comunidad internacional, pues está puesta en este grupo de las personas mayores. El maltrato a las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y en los países desarrollados, y por lo general no se notifica suficientemente en todo el mundo. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato a las personas mayores, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, es problema que requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de esta población. Pues que bueno, es mucho de lo que hemos venido platicando, ¿no? Y aquí está el número, fíjense qué interesante. Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38%, superando en número a la juventud a nivel mundial. Es decir, para 2030 va a haber más personas mayores que jóvenes. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tiene, como les dije hace un momento, no solamente de atender a este grupo, sino irnos preparando para llegar a este momento de la vida. Entonces, este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, como por ejemplo México, ¿no? México se considera un país en vías de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, nada más como para que dejemos ahí, porque ya casi se nos terminó el tiempo, fíjense, nos faltan 3 minutitos para terminar, pero me parecía interesante cerrar con esta idea que ya hemos trabajado en algún otro momento, ya hemos platicado este tema de la discriminación y podría decir que la discriminación pues es el origen de muchos de los problemas, no solo del problema de las personas que viven, las personas mayores, sino de muchos otros problemas. Podríamos decir incluso que es el origen de los problemas que viven los grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o a determinado grupo por vivir una condición en particular. En este caso, por la edad. Es esta práctica cotidiana en donde se da un trato desfavorable a una persona por tener determinada edad, ¿no? 60 años, 65, 70, 80. Entonces, bueno, este tema de la discriminación es importante revisarlo. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características, como por ejemplo el origen étnico nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición económica, el embarazo, la condición de salud. Fíjense, aquí incluso podríamos hacer un ejercicio de algo que se llama interseccionalidad, que es donde se cruzan distintas condiciones y esa cruza de condiciones da como resultado una situación de mayor desventaja, de mayor vulnerabilidad de una persona. Entonces podríamos estar hablando de ser mujer, tener 75 años, tener una discapacidad, vivir en condición de pobreza, tener malas condiciones de salud, ser viuda. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Ya es una suma de todas estas condiciones, insisto, pues que pone a una persona en una situación mayor de desventaja. Los efectos de esta discriminación en la vida de las personas pues son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso en casos extremos a perder la vida. Entonces, bueno, pues estos son los alcances de la discriminación. Les voy a presentar rapidísimo unas laminitas, ya son las últimas, ya para terminar, de algo que se conoce como encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México. Esta encuesta es súper interesante, ojalá ustedes también puedan tener la oportunidad de revisarla, porque se van a dar cuenta de cuál es la situación que viven las personas mayores, específicamente en la Ciudad de México, no nos vamos a ir a otros lados. Esta encuesta es como la más reciente porque fue hecha en el 2021. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dice.
El gobierno de la Ciudad de México, junto con la Comisión para Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Consejo, perdón, para Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, llevan a cabo esta encuesta, que se llama Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, y vamos a ver qué encontraron. Por ejemplo, se les pregunta a las personas que cuando escuchan el término derechos humanos, ¿qué tanto asocian este término a algunas palabras que les comentan? Y fíjense, la primera palabra es la discriminación. Entonces, cuando las personas escuchan el término derechos humanos, en un 55% la asocian a la discriminación. Fíjense qué interesante. ¿Y con qué tiene que ver esto? Pues con que las personas consideran que la discriminación afecta sus derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que también lo asocian a la dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad es el principio fundamental de los derechos humanos. Entonces, bueno, de ahí para abajo. En la siguiente lámina tenemos que les preguntan a las personas, de los derechos que tenemos todas las personas, ¿cuál considera que es más importante? Y fíjense, en la encuesta del 2013, en la del 2017 y en la de 2021, las cosas se parecen mucho, porque el primer derecho que las personas consideran que es el más importante es el derecho a la salud. Pero fíjense, en la encuesta del 2021, en quinto lugar está el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, aquí en la Ciudad de México la gente piensa que uno de los derechos más importantes que tenemos es el derecho a vivir en condiciones de igualdad y a que no nos discriminen. Por el otro lado, le preguntan a la gente, cuando escucha el término discriminación, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Y entonces, fíjense, ya hay una conciencia cada vez más fuerte acerca de lo que significa la discriminación. Entonces, en el 2013, la gente pensaba que tenía que ver con el menosprecio. En el 2017, la gente pensaba con que la discriminación tenía que ver con que no hay respeto. Hoy, la gente piensa que la discriminación tiene que ver con la desigualdad. Fíjense qué interesante, ¿eh? Después, ¿cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México? Y cosa paradójica, cosa extrañísima, porque somos millones de personas que vivimos en esta ciudad que tenemos la piel morena, y justo el grupo más discriminado en la Ciudad de México es el grupo de personas que tenemos la piel morena. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es como de risa, ¿verdad? Bueno, el primer lugar lo ocupa este grupo, después las personas indígenas, después las mujeres, en cuarto lugar los gays, en quinto lugar las personas en condición de pobreza y en sexto lugar las personas adultas mayores. Fíjense qué interesante. Y de ahí en adelante ya no les digo más porque ya no tengo tiempo, pero está súper interesante. Entonces, bueno, por último, en estas dos láminas que nos restan, se le pregunta a la gente, ¿qué tanto podemos hacer las personas que habitamos la Ciudad de México para resolver el problema de la discriminación? Y fíjense, en un 53% la gente piensa que podemos hacer muchas cosas. No dicen qué cosas podemos hacer, pero sí hay una percepción de que hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía para resolver el problema de la discriminación. Hay que recordar que el Estado tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar la igualdad entre las personas. De hecho, el artículo número 1 de nuestra Constitución prohíbe la discriminación. Por lo tanto, el Estado tiene que llevar a cabo medidas para que en nuestro país no haya discriminación. Esa es una obligación que tiene el Estado. Pero cuando se le pregunta a las personas que habitan la ciudad, ¿qué podemos hacer las personas que habitamos, es decir, la ciudadanía? Sí hay una percepción de que se puede hacer mucho en este sentido. Y bueno, pues habrá que averiguar qué podemos hacer. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las láminas de esta encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México, que fue hecha en el 2021. Y por último, ya para cerrar con esta última lámina, ¿se acuerdan que hablábamos hace unos momentitos de la década del envejecimiento saludable?
Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, que es una agencia, pero a nivel regional, una agencia de las Naciones Unidas, pero a nivel regional, es decir, se encarga del tema de la salud, pero en el continente americano, estableció algunas áreas de acción para trabajar con el tema del envejecimiento. Y fíjense, les puse aquí en este circulito porque se vincula con la lámina anterior, con lo que acabamos de platicar sobre el tema de la discriminación. La primera área de acción que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, propone para trabajar con el tema del envejecimiento saludable. Fíjense qué interesante. Aquí dice que el área, la principal, no la principal, la primera área en donde se tiene que trabajar, digamos, esta área de acción en la que se tiene que trabajar con el tema del envejecimiento saludable es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener una lectura distinta sobre lo que pensamos que es envejecer, y yo creo que ustedes lo hacen, yo creo que es una tarea y es un ejercicio que ustedes hacen cotidianamente, pero sí me parece que hace falta mucha sensibilización en el resto de la ciudadanía, en el resto de las personas que aún no llegamos a este punto del ciclo de la vida. Hay mucha chamba que hacer, hay mucho trabajo. Por nuestra parte, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiero decirles que trabajamos mucho con el tema de los derechos de las personas mayores. Es un curso que damos constantemente. Trabajamos con muchísimas instituciones y trabajamos con la población para sensibilizar sobre este tema de, insisto, pues de hacer una lectura distinta de lo que significa una persona mayor, de cómo debe de vivir una persona mayor, de las expectativas que se tienen de las personas mayores y del respeto que debemos tener hacia las personas mayores. Entonces, bueno, pues ya para terminar les comparto este pensamiento que me gusta mucho y dice: necesitamos reconocer que México es un maravilloso rompecabezas en su diversidad de etnias, de culturas, de edades, de formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. Y que el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera, estará dañado si a una sola de sus piezas se le hiere en su dignidad. Entonces, bueno, pues voy a dejar de compartir mi presentación para preguntarles si quieren comentar algo, qué les pareció la información, si les pareció interesante. Emma levantó, luego levantó la mano. Emma, Oye, mira, escuchamos. muchas gracias por toda la información, pero mi pregunta es esta. O sea, mencionaste que dan cursos, que dan pláticas, pero hay un seguimiento a las instituciones o a las escuelas, a las personas a las que les dan las pláticas para una continuidad y saber los resultados que te dan estos cursos que estás impartiendo. ¿La hay? Fíjate que sí, Emma, lo que hacemos es que las instituciones que tienen una atención directa con este grupo poblacional, tenemos una agenda que se da en muchos casos semestral y en muchos casos de manera anual de seguimiento a las actividades de capacitación. Entonces tenemos vínculos muy estrechos y tenemos convenios de colaboración para llevar a cabo toda esta, pues todo este seguimiento a la capacitación. A la capacitación, lo que te quiero decir es que ya a nivel institucional hay otra serie de acciones que se tienen que llevar a cabo por parte de las instituciones para revisar que estas capacitaciones que se dan pues tengan el efecto que se desea. Te voy a poner un ejemplo.
trabajamos con el IMSS, con el ISSSTE, y entonces, bueno, ya a nivel interno, el IMSS y el ISSSTE tienen que llevar a cabo todas estas acciones de seguimiento a su personal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple con la parte de la promoción de los derechos humanos, pero ya a nivel institucional, a nivel interno, pues es que se tienen que llevar estos seguimientos. Oye, pero entonces ustedes ya no tienen injerencia en ver los resultados. En el caso del ISSSTE o del IMSS, ¿qué resultados se obtuvieron para que se incorporen las personas, para que cada vez la discriminación sea menor? ¿Ustedes no tienen injerencia Sí. ya en eso? No, sí. Acuérdate que una de las tareas centrales de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es proteger los derechos humanos de la ciudadanía. Y cuando existen violaciones a los derechos de las personas usuarias por parte de las autoridades, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la institución por excelencia que hace un seguimiento y que hace una investigación acerca de esas violaciones a los derechos humanos. ¿Pero es inmediata o tarda? Sí. No, tenemos plazos que debemos de cumplir. Ok. Gracias, Emma. Gabriela. Te lo agradezco mucho, muy interesante toda tu información. Me gustaría saber si podemos tener acceso a la información que nos diste para poderla compartir con nuestra familia. Y por otro lado, pues algunos enlaces para poder entrar a todo esto que nos estás platicando y ver de qué manera nos ayudamos y ayudamos a otros, ¿no? Claro. Gabriela, algo que les sugiero es que cuando busquen, hay muchísima información que yo logré encontrar. Le ponen así, Día Mundial de la Toma de Conciencia, así como el título de, miren, les voy a poner la presentación nuevamente, para que ustedes si quieren le puedan tomar una foto al título de la presentación. Y así es como lo pueden encontrar. Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ese es uno. Y otra cosa que les puedo recomendar es que la CNDH elaboró un informe sobre la situación. Bueno, déjenme compartir. La CNDH elaboró un informe sobre la situación de las personas mayores. Entonces, así lo pueden encontrar. Se meten informes sobre adultos mayores CNDH. Así lo buscan lo ponen en su buscador de internet, el que ustedes utilicen, y ahí van a encontrar cosas muy interesantes. Otra página a la que se pueden meter es a la página de CONAPRED, y ahí van a encontrar información sobre los grupos de atención prioritaria. El CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y el COPRED es el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Ok. Entonces tenemos el Consejo Nacional por un lado y tenemos el Consejo de la Ciudad de México por el otro. Entonces ahí pueden encontrar también mucha información sobre los grupos de atención prioritaria y específicamente sobre el tema de adultos mayores. Y otra página que pueden encontrar... Disculpa, ¿podrías repetirnos la institución esta del CONAPRED o cuál más dijiste? CONAPRED, se llama CONAPRED. Ajá. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y acá en Nuevo León es el mismo. Sí, a ver, el CONAPRED es una institución a nivel nacional. Ah, miren, no sabía que estaban mirando desde otros lugares de la República. Pero, a ver, Rosa, no sé si CONAPRED tiene alguna representación a nivel estatal. La verdad lo desconozco. Pero bueno, pues CONAPRED es a nivel nacional, entonces ahí pueden encontrar información.
Sé que hay un consejo para prevenir la discriminación de la Ciudad de México, pero desconozco si en cada estado haya una representación de CONAPRED. Es una buena tarea que me dejan, lo voy a buscar. Puede ser el DIF. También puede ser el DIF, que se pongan en Claro, contacto con el DIF. claro, puede ser el DIF, que es lo que hoy se conoce como Sistema Nacional DIF, ¿no? Que es a nivel nacional también. Entonces, pues es otra institución que puede procurarles también información interesante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por sus participaciones, gracias a ustedes siempre por su tiempo. Yo siempre encantada de compartir espacio con ustedes. Me siento muy afortunada por las invitaciones que nos hacen y pues siempre reforzando esta colaboración que tenemos con la Fundación. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Alguien Gracias, tiene alguna otra Licenciada. duda, Buenas alguna tardes. pregunta? No, Muchas gracias. no, muchas gracias. No, al contrario, les agradezco muchísimo, Luis Ángel, un saludo, por ahí veo caras nuevas. Paola, mucho gusto, soy Ángeles, Ángeles, de la CNDH, sí, ya, muy agradecidos con esta maravillosa plática que nos regalan en este día. Y pues primero Dios, esperamos tener muchas más con ustedes para seguirnos capacitando, para seguir reforzando todos estos grandes mensajes que es muy importante que los tengamos presentes al día, que lo compartamos. Les cuento también a todos que esta gran plática que nos obsequió Ángeles, la vamos a tener grabada en Facebook. Entonces, por si lo quieren compartir con sus amigos y familiares, también es una buena manera de hacerlo. ok, eso está buenísimo. Ahí va a Pues estar sí, publicadito. cierto que la están grabando, pues ahí está, y estoy a sus órdenes, ya saben, Luis Ángel es la vía de comunicación, es nuestro enlace para poder llevar a cabo todas estas actividades, y como comentaron, pues espero estar con ustedes en algún otro momento, espero no aburrirles, No, al y contrario. siempre pues contribuyendo un poco desde nuestra trinchera, desde el lugar de la CNDH para que pues protejamos y fortalezcamos esta cultura de respeto a los derechos humanos. Les mando un abrazo, que tengan excelente tarde, cuídense mucho. Gracias Luis Ángel, gracias Paola, que estén muy bien todas, todos. Nos pueden esperar un segundito que les queremos proyectar un pequeño videito que dura un minutito nada más para Sí. cerrar este gran momento y para seguir sintonizándonos. Angelito, Claro. ¿lo tienes por ahí? Muchas gracias. Envejecer tu Creo que cuerpo, algunos de cuidarlo y ustedes ya lo atenderlo vieron. es envejecimiento saludable. Perdón, gracias Angelito. Escuchar tu cuerpo, cuidarlo y atenderlo es envejecimiento saludable. Y necesidades es envejecimiento saludable. Lo que te gusta es envejecimiento saludable. Socializar, crear y fortalecer redes de apoyo es envejecimiento saludable. Activar tu mente con nuevos desafíos es envejecimiento saludable. Vivir en la sociedad compartiendo lo que te hace bien es envejecimiento saludable. Las mañanas con metas y propósitos nuevos cada día es envejecimiento saludable. Activar tu cuerpo, mente y corazón todos los días es envejecer saludablemente. Buenísimo. Muchas gracias. Pues esto es con lo que estamos aquí, verdaderamente toda la hermosa comunidad que tenemos en la Fundación, queridos participantes. Nada más es un recordatorio, un agradecimiento una vez más por todo el tiempo que le dedican a su salud, por el compromiso que tienen con ustedes mismos, por la expansión que nos manifiestan en cada una de las clases, por su gran interés,
pues sí, la dedicación que muchas veces es mucho más fácil pues tener pretextos para no cuidar de nosotros mismos, a dedicarle este tiempo, este compromiso, este amor propio a seguirnos fortaleciendo. Entonces, queremos aprovechar este día. Algunos de ustedes creo que ya han visto el videito, pero queremos, lo preparamos con mucho cariño en el equipo de la Fundación para ustedes. Y pues, qué mejor día para seguir promoviendo este envejecimiento saludable todos juntos. Muy agradecidos y muy bendecidos con su presencia. Muchas, muchas gracias. Gracias, Paola. Pues ya Gracias. justo les hablé del envejecimiento saludable. Ahí Estuvo pueden maravilloso. dar constancia. Así Bueno, es, pues así es. un abrazo muy Muchas fuerte gracias. a todas y a todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bonita tarde.